Vamos a ver ahora la ley de las palancas. Dice que desde el punto de vista matemático hay una ley muy importante que antiguamente era conocida como la ley de oro. Nos referimos a la ley de las palancas. Es muy importante que podamos entender esta ley, sobre todo en qué consiste esta fórmula o esta ecuación matemática, porque de esa manera vamos a poder resolver los distintos problemas que se nos presenten con palanca. Esta ley nos dice lo siguiente, que el producto de la potencia por su brazo es igual, dice, al producto de la resistencia por su brazo. O sea, la potencia que yo voy a aplicar, la fuerza que yo voy a hacer multiplicada por el brazo de la potencia, va a ser igual a la resistencia por el brazo de la resistencia, ¿sí? Me dice que la potencia o fuerza a aplicar multiplicada por el brazo de esa potencia, que es esta distancia, va a ser igual a la resistencia o peso carga multiplicado por el brazo de la resistencia. Ustedes recuerden que el brazo de la potencia es la longitud que hay entre el punto de apoyo y el lugar donde se aplica la fuerza o potencia. Y el brazo de la resistencia es la longitud o distancia que hay entre el lugar donde está la carga o resistencia y el punto de apoyo. Entonces, básicamente, la ley de la palanca me dice que eso, que la potencia multiplicada por su brazo, o sea, por el brazo de la potencia, va a ser igual a la resistencia multiplicado por el brazo de la resistencia. Vamos a ver. P por BP dice es igual a R por BR. Bueno, donde P es la potencia, esfuerzo o fuerza a aplicar. Como se trata de una fuerza, debe estar expresada en Newton. BP es el brazo de la potencia. Por tratarse de una longitud, se debe expresar en metros. La resistencia, o sea, de este otro lado de la ecuación, está la resistencia, carga o peso a mover o a vencer. Como se trata también de una fuerza, está expresada en Newton. BR, que es el brazo de la resistencia, por tratarse de una longitud, se debe expresarse en metros, ¿sí? Y ya vimos qué es la potencia o fuerza a aplicar, cuál es el brazo de la potencia, qué es la resistencia o carga a vencer y cuál es el brazo de la resistencia. Entonces, partiendo de esta fórmula principal o de la ley de oro, ley de las palancas, vamos a trabajar con una serie de fórmulas derivadas de esa fórmula principal que me van a permitir resolver los problemas de palanca. Si a mí en el problema me piden calcular la potencia o fuerza a aplicar para vencer una resistencia o peso, ¿sí? Yo debo aplicar esta fórmula que me dice que la potencia va a ser igual a ¿qué? A la resistencia o peso carga multiplicado por el brazo de la resistencia y a ese producto lo voy a dividir en el brazo de la potencia. Y de esa manera voy a obtener la potencia o fuerza a aplicar que me está pidiendo el problema. Si a mí el problema me dice que calcule el brazo de la potencia para vencer una resistencia o peso, yo debo utilizar esta fórmula. El brazo de la potencia va a ser igual a multiplicar la resistencia o carga multiplicado por el brazo de la resistencia. A ese producto lo voy a dividir en la potencia o fuerza que yo voy a aplicar. De esa manera calculo el brazo de la potencia. Si a mí me pidiera calcular la resistencia o peso
que puede vencer una potencia o fuerza aplicada, yo voy a trabajar con esta fórmula que me dice que la resistencia es igual a la potencia o fuerza que yo voy a aplicar multiplicado por el brazo de la potencia, y a ese producto lo divido en el brazo de la resistencia. De esa manera voy a obtener la resistencia o peso que puedo mover o vencer con una determinada fuerza que yo aplico. Si me pidiera que yo calcule el brazo de la resistencia, utilizo esta fórmula que me dice que el brazo de la resistencia va a ser igual a ¿qué? A la potencia multiplicado por el brazo de la potencia, y ese producto lo voy a dividir en la resistencia o carga o peso. De esa manera obtengo el valor del brazo de la resistencia. Entonces yo cuando tengo un problema debo leer bien el enunciado, ver qué es lo que me pide el problema que yo calcule, si es la potencia o fuerza a aplicar, si es el brazo de la potencia, si es la resistencia o peso, o si es el brazo de la resistencia. De acuerdo a lo que el problema me pida, yo voy a aplicar la fórmula 1, la fórmula 2, la 3 o la 4. Después tengo que extraer el resto de los datos y después reemplazar en esa fórmula, que vamos a ver en los siguientes videos cómo se resuelven esos tipos de problemas.